están fijas. Advertimos esta variación porque están relativamente próximas a nosotros. A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, vemos estas estrellas más cercanas en posiciones ligeramente diferentes sobre el fondo de estrellas más distantes. El efecto es el mismo que observamos cuando al viajar por una carretera despejada, las posiciones relativas de los árboles parecen cambiar sobre el fondo del horizonte. Cuanto más próximos están los árboles, más parecen moverse. Este cambio en la posición relativa se denomina paralaje. En el caso de las estrellas, es una gran suerte porque nos permite medir directamente la distancia entre ellas y nosotros. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos 4 años luz, o unos 37 billones de kilómetros. La mayoría de las otras estrellas observables a simple vista se halla a unos pocos centenares de años luz. A efectos de comparación, recordemos que nuestro Sol está a tan solo 8 minutos luz de distancia. Las estrellas visibles aparecen distribuidas por todo el cielo nocturno, pero están particularmente concentradas en una banda que denominamos Vía Láctea. Ya desde 1750, algunos astrónomos sugirieron que su aspecto podría explicarse si la mayoría de las estrellas visibles estuviera en una configuración de tipo discoidal, un ejemplo de lo que llamamos actualmente una galaxia espiral. Algunas décadas más tarde, el astrónomo Sir William Herschel confirmó esta idea al catalogar meticulosamente las posiciones y distancias de un gran número de estrellas, aunque no obstante, la idea solo consiguió una amplia aceptación a principios del siglo XX. Hoy sabemos que la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene unos 100.000 años luz de amplitud y que está girando lentamente. Las estrellas de sus brazos espirales dan una vuelta completa alrededor del centro de la galaxia en unos centenares de millones de años aproximadamente. Nuestro Sol es tan solo una estrella amarilla ordinaria de tamaño medio, cerca del borde interno de uno de los brazos espirales. Ciertamente, hemos recorrido un largo trecho desde Aristóteles y Ptolomeo, cuando se creía que la Tierra era el centro del universo. La imagen moderna del universo data tan solo de 1924, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia. De hecho, descubrió muchas otras, separadas por vastos espacios vacíos. Para demostrarlo, tenía que determinar las distancias entre dichas galaxias y la Tierra, pero estas galaxias están tan alejadas que, a diferencia de las estrellas próximas, sus posiciones parecen realmente fijas. Como no podía utilizar el paralaje de estas galaxias, Hubble se vio obligado a recurrir a métodos indirectos para medir sus distancias. Una medida obvia de la distancia de una estrella es su brillo. Pero el brillo aparente de una estrella no solo depende de su distancia, sino también de cuánta luz irradia, lo que se denomina su luminosidad. Una estrella relativamente tenue, pero suficientemente cercana, eclipsará la estrella más brillante de cualquier galaxia distante. Así, para utilizar el brillo aparente como medida de la distancia, debemos conocer la luminosidad de la estrella. La luminosidad de las estrellas próximas puede ser calculada a partir de su brillo aparente, porque conocemos su distancia a partir de su paralaje. Hubble observó que estas estrellas cercanas podían ser clasificadas en ciertos tipos según las características de la luz que emitían. Un mismo tipo de estrellas tendría siempre la misma luminosidad. Argumentó, pues, que si identificásemos estos tipos de estrellas en una galaxia distante, podríamos suponer que tienen la misma luminosidad que las estrellas próximas semejantes a ellas. Con esta información podríamos calcular la distancia a dicha galaxia. Si pudiéramos hacerlo para un cierto número de estrellas de la misma galaxia y los cálculos dieran siempre la misma distancia, podríamos confiar razonablemente en nuestra estimación. De esta manera, Edwin Hubble obtuvo las distancias a 9 galaxias. Hoy sabemos que las estrellas observables a simple vista solo constituyen una fracción diminuta del total de las estrellas. Podemos ver unas 5.000 estrellas, solo un 0,0001% de todas las de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta, a su vez, no es más que una de los centenares de miles de millones de galaxias que podemos ver mediante los telescopios modernos. Y cada galaxia contiene como promedio unos 100.000 millones de estrellas. Si una estrella fuese un grano de sal, podríamos poner todas las estrellas observables a simple vista en una cucharilla de té. Pero el conjunto de las estrellas del universo formaría una bola de más de 15 kilómetros de diámetro.
Las estrellas están tan lejos que nos parecen meros puntitos luminosos, cuyo tamaño y forma no podemos discernir. Pero, tal como Hubble observó, existen muchos tipos diferentes de estrellas, que podemos distinguir a partir del color de su luz. Newton descubrió que si la luz del Sol atraviesa una pieza triangular de vidrio llamada prisma, se descompone en colores como en un arco iris. Las intensidades relativas de los diversos colores emitidos por una fuente dada de luz se denomina su espectro. Si enfocamos un telescopio en una estrella o una galaxia concretas, podemos observar el espectro de su luz. Una información que proporciona dicho espectro es la temperatura de la estrella. En 1860, el físico alemán Gustav Kirchhoff observó que cualquier cuerpo material, por ejemplo una estrella, cuando está caliente, emite luz y otros tipos de radiación, igual que brillan las brasas cuando están calientes. La luz emitida por estos objetos resplandecientes es debida al movimiento térmico de los átomos que los forman y se denomina radiación del cuerpo negro, aunque los objetos brillantes no sean negros. El espectro de la radiación del cuerpo negro es difícil de confundir. Tiene una forma distintiva que varía con la temperatura del cuerpo. La luz emitida por un objeto resplandeciente equivale pues a una lectura termométrica. El espectro de las diferentes estrellas que observamos tiene siempre exactamente esta forma. Es una postal del estado térmico de la estrella correspondiente. Si la observamos con más detenimiento, la luz de las estrellas nos dice todavía más cosas. Observamos así que faltan algunos colores muy específicos y que los colores que faltan pueden variar de estrella a estrella. Como sabemos que cada elemento químico absorbe un conjunto característico de colores, ajustando estos a los colores ausentes del espectro de una estrella, podemos determinar exactamente qué elementos químicos existen en su atmósfera. En la década de 1920, cuando los astrónomos empezaron a estudiar los espectros de las estrellas de otras galaxias, observaron algo muy peculiar. Faltaban los mismos conjuntos característicos de colores que en las estrellas de nuestra galaxia, pero todos ellos estaban desplazados hacia el extremo rojo del espectro en la misma cantidad relativa. El desplazamiento del color, o la frecuencia, es conocido por los físicos como el efecto Doppler. Estamos familiarizados con él en el ámbito del sonido. Escuchemos un coche que pasa por la carretera. Cuando se acerca, su motor o su bocina suena en un tono más agudo y una vez ha pasado y se está alejando, suena en un tono más grave. Un coche de policía que se nos acerque a unos 120 km/h se está moviendo aproximadamente a una décima parte de la velocidad del sonido. El sonido de su sirena es una onda, una sucesión de crestas y valles. Recordemos que la distancia entre crestas sucesivas, o valles, se denomina longitud de onda. Cuanto más corta es esta, mayor es el número de perturbaciones que nos llegan al oído cada segundo y más alto es el tono o la frecuencia. El efecto Doppler es debido a que si el coche de la policía se nos acerca, a medida que emite crestas de onda sucesivas, estas serán emitidas cada vez más cerca de nosotros, de manera que la distancia entre ellas será menor que si el coche estuviera parado. Esto significa que la longitud de las ondas que recibimos es más corta y su frecuencia más elevada. Análogamente, si el coche de policía se está alejando, la longitud de las ondas que recibimos será mayor y por lo tanto la frecuencia será más baja. Y cuanto más rápido vaya el coche, mayor será este efecto, de manera que podemos utilizar el efecto Doppler para medir su velocidad. El comportamiento de las ondas de luz y de radio es semejante. En efecto, la policía utiliza el efecto Doppler para medir la velocidad de los automóviles a partir de las longitudes de onda de pulsos de radioondas reflejadas en ellos. La luz consiste en oscilaciones u ondas del campo electromagnético. Como señalamos en el capítulo 5, la longitud de onda de la luz visible es extremadamente pequeña, situándose entre 400 y 800 millonésimas de milímetro. Las diferentes longitudes de onda son percibidas por el ojo humano como colores diferentes, con las más largas en el extremo rojo del espectro y las más cortas en el extremo azul. Imaginemos ahora una fuente de luz situada a una distancia constante de nosotros, como es una estrella, que emite ondas luminosas con una longitud de onda constante. La longitud de onda de las ondas que recibiremos será la misma que la longitud de onda emitida.
Supongamos ahora que la fuente empieza a alejarse de nosotros. Al igual que en el caso del sonido, ello significa que la longitud de onda de la luz se alargará y que por tanto sus líneas espectrales se desplazarán hacia el extremo rojo del espectro. Ok, muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días. Buenos días, profe. Bienvenidas, bienvenidos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar la clase? No, pues bueno, vamos a iniciar la clase con el tema de expansión térmica. Déjenme acomodar aquí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro pizarrón. Y aquí hay ya un pequeño problema. Perdón, falta que comparta, ¿verdad? Perdón. Ok, me indican si ya ven la pantalla blanca, el pizarrón. Sí, maestro, sí se ve. Excelente, gracias. Bueno, recuerden, el tema que sigue es ver expansión térmica. Ya ayer vimos en qué página se encontraba y se espera que ustedes ya lleguen leídos, para que puedan saber cómo se resuelve este problema. Evidentemente, pues cuando los objetos sufren un cambio de temperatura, sus moléculas, pues o se mueven menos o se mueven más. Si la temperatura aumenta, las moléculas de cada objeto se mueven más. Es decir, pues las moléculas necesitan mayor espacio para moverse, chocan entre ellas, y al chocar entre ellas, pues hay fricción y la temperatura del metal o del material aumenta. Es por eso que se considera, o más bien el tema aquí es expansión térmica. Y bueno, como vimos en los libros, por ejemplo, aquí en el de Wilson, bueno, también existe una expansión volumétrica, pero por el momento vamos a una expansión lineal, expansión térmica, ¿bien? Y bueno, las fórmulas que vamos a utilizar son esta. Ahí se ve cómo se obtiene, para la puedan observar. Y esto es algo parecido a lo que hemos visto con la tensión o el módulo de Young. De hecho, en algunos problemas que se dejaron, se relaciona el módulo de Young con la expansión térmica. Entonces hay que leer de uno y recordar de otro. Y bueno, obviamente se necesitan características del material del cual se está hablando. Por eso se llama coeficiente de expansión lineal. Bueno, pues entonces aquí tenemos una de las fórmulas que vamos a necesitar. Es esta. Delta L es igual a alfa por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Entonces, lo que nos está diciendo esta fórmula es que necesitamos conocer una característica del metal que viene codificada
o del material que viene codificado aquí en la letra griega alfa, al ser una constante. Y esa alfa, que significa que es una constante, pues en realidad es un coeficiente de expansión lineal. Y tiene valores de grados Celsius a la menos 1, es decir, 1 sobre grados Celsius. Y tiene estos valores también, o sea, en eso se mide en grados Celsius a la menos 1, y esos valores son los que tienen algunos elementos, algunos materiales muy conocidos, que tienden a aumentar su tamaño o disminuirlo conforme le aumenta la temperatura. Y son cantidades muy pequeñas, relativas a la menos 6, o sea, son 24 por 10 a la menos 6 para el aluminio. El latón, 19 por 10 a la menos 6. Tabique o concreto, 12 por 10 a la menos 6, así sucesivamente. El oro, por ejemplo, es de 14 por 10 a la menos 6. Hielo, 52 por 10 a la menos 6. Y el acero, hierro y acero, o sea, la aleación, tiene un valor de 12 por 10 a la menos 6. Bien, quiere decir que se expande, por ejemplo, aquí podemos ver el tabique concreto, se expande a la misma proporción que el hierro y el acero, mira, tienen el mismo valor. Bueno, según esa tabla, de igual manera hay otras tablas, bien, que nos van a ayudar. Pero bueno, para poder conocer cuál es la expansión térmica que va a sufrir los materiales, vamos a utilizar esta ecuación. Y esta ecuación, pues es muy fácil de aprender. Nos dice, delta L es igual a alfa por R sub 0 por delta T. Y entonces delta L es lo que aumenta, es decir, la longitud final menos la longitud inicial. Es decir, lo que aumenta en tamaño el objeto. Casi siempre se pregunta por barras o varillas, bien, o las vías del tren, porque tienen que llevar cierta separación. Quien ha viajado en tren o ha utilizado el metro o algo parecido, pues se da cuenta que cada cierta distancia se oye como que están separadas las vías, pasa la rueda del tren y se oye un pequeño golpe cada cierta distancia. Pues eso es porque las vías están separadas. Y las vías al estar separadas, ¿por qué? Porque la temperatura, si disminuye, las vías se separan un poco más. Pero si la temperatura aumenta, las vías tienden a estar cada vez más juntas, se expanden. Y al expandirse las vías, pues se tienden a juntar. En algún momento, en alguna de las fotografías de la expansión, a ver, déjame ver si viene una fotografía real. Pues mira, aquí en un puente, en este puente tiene una separación de esta manera. Mira, los ingenieros han dado una separación de esta manera. ¿Por qué? Porque se expande. Al expandirse, tú debes de darle juego a que no se colapse el metal contra el otro. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mira, brechas de expansión. Eso se denominan brechas de expansión. Esta es una brecha de expansión en un puente, por ejemplo. En los puentes se usan brechas de expansión para evitar esfuerzos de contacto producidos por la expansión térmica. Es decir, hay un esfuerzo. Si no se considera esta brecha de expansión, es decir, un espacio entre las placas, pues las placas se juntarían y se estrecharían como si fueran placas tectónicas. Las placas tectónicas, también la de la Tierra, se juntan y llega un momento en que se juntan cada vez más, ejercen presión y una fuerza allí, y llega un momento en que una se desplaza respecto de otra y provoca precisamente los terremotos o los sismos. Por ejemplo, el de Paul Hewitt. A ver, el de Paul Hewitt. Pues bueno, aquí viene, mira, aquí. Son las vías del tren, mira, si observas esta fotografía,
del tren. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues hay un aumento de la temperatura. Y como anteriormente no se consideraba o no tenían esas mediciones tan precisas, pues ¿qué es lo que pasaba? Pues las vías de acero, los rieles, se expanden, chocan unos con otros y pues provocan esas ondulaciones y pues por ahí el tren no puede pasar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice aquí la figura? Expansión térmica. El calor extremo en un día en Augsburg Park, en Nueva York, causó el torcimiento de las vías del ferrocarril. Y bueno, pues el tren no puede pasar por ahí hasta que baje la temperatura. ¿Cómo se repara? Pues cortando pedazos de la vía, pero no cualquier pedazo, sino mediciones precisas para que poder arreglar la vía y pueda tener una línea continua. Bien, y de igual manera otros autores pues también manejan eso. A veces también, por ejemplo, cuando quieres abrir un frasco, tienes un frasco de vidrio con una tapadera de metal, pues son distintos materiales, entonces cuando se enfrían, por ejemplo, no se expanden o se contraen en el mismo ritmo. Por eso es que es tan difícil a veces abrir el frasco con tapa de metal, porque el metal quizá se contraiga con mayor proporción que con lo que se contrae el vidrio. ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues con la tabla de materiales, ¿verdad? Bueno, pues mira, aquí hay otra tabla que nos comparte Giancoli. ¿Deseas? Pues acá está cómo nos dice el modelo de expansión interatómico. Bien. Y bueno, aquí nos dice la misma ecuación. Mira, delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Bien. Y bueno, pues ahí están las ecuaciones que nos ayudan nos va a ayudar con ese problema, ¿bien? Bueno, el problema que traemos para ustedes, mira, aquí está la misma fórmula, delta L es igual a alfa por L sub 0 o longitud inicial por delta T. ¿Bien? Entonces, cuestión de recordar un poquito de la expansión por esfuerzo a través del módulo de Young y se comporta relativamente igual. Entonces, muy bien, aquí está nuestro problema. Un riel de acero, es decir, un riel es parte de la vía, es decir, un riel, pues la vía, pues son dos rieles, ¿no? Por donde pasa el tren. Pues uno de ellos tiene una longitud de 11.9 metros. Se expande y se contrae cuando la temperatura varía. Y ojo, nos están diciendo el acero, ¿bien? De material. ¿Cuánto se expande el riel desde una temperatura invernal de menos 20 grados Celsius? Bueno, es más o menos la temperatura mínima a la que en la ciudad llega. Entonces hay que considerar, para poder hacer precisamente estos trabajos, construir rieles, construir vías, hay que considerar la temperatura más baja que se haya y aumentarla un poco más, y hasta la más alta que se haya registrado en la ciudad. ¿Por qué? Porque pues la vía va a estar ahí durante todo el año, durante todos los años, y pues para que funcione el tren, pues tiene que considerar uno las temperaturas más bajas y las más altas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a darle solución a este problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a escribir precisamente, la palabra solución. A este problema. Entonces, primer paso, ya saben, el dibujo. ¿Cómo vamos a dibujar aquí? Bueno, pues es un riel. Bueno, los rieles son líneas rectas, ¿verdad?
Y vamos a dibujarlo de igual manera de color negro. A ver, vamos a dibujar un riel. Bueno, ahí está un riel. Vamos a suponer que está horizontal. Bueno, ahí más o menos. Bien. Un riel. Ahí está, es como una varilla grandísima. Y esa varilla originalmente, bien, tiene un valor de 11.9 metros. Entonces aquí vamos a ponerle un valor de... Ay, perdón. 11.9 metros de longitud, ¿verdad? ¿Esta qué es? Pues es la longitud inicial, ¿verdad? Ese es L sub 0, la longitud inicial, 11.9 metros. Entonces, obviamente, pues si la temperatura cae a menos 20 grados Celsius en una madrugada muy fría, por ejemplo, de la ciudad, pues se va a contraer. Pero también, si en otro día de verano aumenta la temperatura, pues va a aumentar su tamaño. Bien, está bien. Por lo tanto, obviamente lo que se pregunta es cuánto es lo que varía. Dice, ¿cuánto se expande? Ese de cuánto se expande se traduce como el delta L. Delta L es la incógnita. ¿Bien? Y bueno, recuerden que aquí, aunque aquí no venga el dato, pues lo vamos a necesitar. Se trata del acero. El acero tiene una característica. A ver, vamos a checar, por ejemplo, qué nos dice Serway. A ver, esta tabla, aquí está, mira. Coeficiente de expansión lineal. ¿Dónde dice acero? Aquí viene el acero, mira. El acero tiene un valor de 11.6, perdón, 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. A ver, vamos a corroborar con otros libros. A ver, en otro libro, aquí hay una tabla. Aquí está, mira, coeficiente de expansión lineal. Vidrio acero. Mira, aquí viene 1.2 por 10 a la menos 5. Bueno, si fuera 1.1 por 10 a la menos 5, sería la misma cantidad. Bien. Pero dice 1.2. Bueno, aquí varía un poco. A ver, vamos a ver qué nos dice Giancoli. Para el acero. Aquí viene acero, hierro acero, mira, 12. Pues es lo mismo que nos dice Sears. 12 por 10 a la menos 6. Este y este coinciden. A ver, ahora que nos dice Wilson. Wilson nos dice, a ver, aquí está. Para el hierro y el acero, mira, 12. 12 por 10 a la menos 6. Ya van 3 que coinciden. Y ya, ¿verdad? No, Giancoli ya lo vimos. Ya, 12 también. Entonces, la mayoría de los libros consideran que es 12 por 10 a la menos 6. Bueno, tomamos ese valor. Bien, entonces, sabemos que alfa, es decir, el coeficiente de expansión lineal para el acero es 12 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Se puede escribir así, mira, grados Celsius a la menos 1. Bien, de esa manera. Y bueno, ahí está. Ya mi dibujito austero, pero tiene todos los elementos. Es un riel de acero de 11.9 metros de longitud inicial que se expande cuando la temperatura varía. Y se nos pregunta delta L, es decir, cuándo se expande el riel desde una temperatura de... ok, hay que poner la diferencia de temperaturas, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura inicial, la temperatura más baja que se registra, la temperatura se simboliza con T. Bien. Entonces, la temperatura inicial a la que se va a someter este riel es de menos 20 grados Celsius.
Bien. Y la temperatura final a la que puede llegar es de 45 grados Celsius. Ahí está. Muy bien. Paso número 2, jóvenes. ¿Cuál es el paso número 2? El paso 2, pues es la lista de datos, ¿verdad? Vamos a anotar los datos, enlistarlos. No escape ninguno. Bueno, el dato más a la mano tenemos que la longitud inicial es igual a 11.9 metros. Luego, alfa, coeficiente de expansión, es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Bien? La temperatura más baja que puede llegar es de menos 20 grados Celsius y la temperatura más alta, es decir, la final, es de 45 grados Celsius, ¿verdad? Y luego, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué se nos pide? Bueno, vamos a ponerlo de rojo, porque se nos pide el cambio en la longitud. Eso se nos pide. Muy bien. Paso número 4, conversión de unidades. No hay necesidad de convertir unidades. Las unidades ya están en metros. La temperatura está en Celsius y todo está en grados Celsius, mira. Entonces no hay necesidad de convertir. Entonces el paso 4 y 5 se obvia. Luego el paso 6, que es el de la estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a seguir? Bueno, pues como toda estrategia, ¿verdad? Tomamos nuestra primera herramienta. Entonces, tomamos la ecuación. Bien, la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la ecuación de la expansión térmica, la expansión lineal, ¿verdad? La que habíamos visto. Delta L es igual a alfa por delta L sub 0 por delta T. ¿Bien? Entonces, como se nos pide delta L, pues bueno, ya está aquí despejada la ecuación. Bien, es decir, delta L aquí ya está despejado y ya no hay necesidad de despejar nada. Simplemente sustituimos los datos, ¿verdad? Como ya está despejada, en algunos problemas sí va a ser necesario despejar, no sé, la longitud inicial o la temperatura final, etcétera. Pero aquí ya la tenemos. Otra manera también de desglosar esto, bueno, es expresar qué significa delta L. Delta T, perdón. Entonces, L sub 0 por delta T. ¿Quién es delta T? Pues la temperatura final menos la temperatura inicial. Así. Y esto es delta L. ¿Bien? Y bueno, sustituimos ya los datos. A ver, ¿cuánto es delta L? ¿A qué es igual? Alfa. Alfa es 12 por 10 a la menos 6. Bien, grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1. Bien. Abro paréntesis. Por L sub 0. ¿Cuánto vale L sub 0? 11.9. ¿Qué unidades? Metros, ¿verdad? Cierro, abro paréntesis.
La temperatura final, ¿cuánto es? 45 grados. Menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? 20 grados, pero negativos, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo menos por menos, más. Entonces en vez de menos 20 grados, ahora tengo más 20 grados. Bien. Cierro paréntesis. Bien, ojo con este signo menos de la fórmula, porque delta T significa temperatura final menos temperatura inicial. Menos la temperatura inicial, que son 20 grados. Entonces, menos por menos, más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la diferencia de temperaturas, ¿qué diferencia hay de menos 20 grados a 45 grados? Pues son 65 grados, ¿no? Por eso que aquí debe de salir 65 grados. Desde menos 20 a 45, pues son 65. Por eso que aquí sale 45 más 20 es 65, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues ya es una multiplicación directa con todo. Obviamente 45 más 20 pues son 65 por 11.9 por 12 por 10 a la menos 6 y eso les tiene que dar una cantidad pues muy pequeña, les va a dar 0.0093 metros. Ojalá lo puedan comprobar con su calculadora. Bien. Y esto es lo que es delta L. Pero esa longitud, ¿a cuánto equivale? Obviamente. Esta longitud equivale a, bueno, son 0.0093 metros, pues no alcanza ni un centímetro, ¿verdad? Porque si fuera un centímetro fuera 0.01. Pero entonces estamos hablando de 9.3 milímetros, o sea, ni siquiera 10 milímetros. 9.3 milímetros. ¿Bien? Y eso es lo que se expande. Entonces, 9.3 milímetros, pues sí, no pasa de un centímetro. Bien, entonces se debe de considerar cuando tú vas en el tren, pues escuchas esos sonidos, tas, 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 que las llantas pues van pegando en ese pequeño huequito. Bueno, pues ese pequeño huequito puede medir, pues a lo mejor un centímetro, ¿verdad? Que se haya considerado entre tramo y tramo de viga de acero, de riel de acero. Entonces, bueno, pues ya casi para terminar, recuerden, pues obviamente debe haber un análisis, pero pues eso ya les toca a ustedes, solamente para terminar el problema en el sentido de responder a la pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cuánto se expande el riel? Bueno, pues podemos poner aquí el riel se expande 9.3 milímetros. Y ya. Esa es la respuesta. ¿Bien? Obviamente, jóvenes, pues el planteamiento de la hipótesis ya es una idea original de ustedes. ¿Cuál puede ser una hipótesis para efectos de este problema? Pues bueno, recuerda que las hipótesis relacionan al menos dos variables físicas. Entonces, dado el fenómeno de expansión térmica, es decir, que se expande o se contrae dependiendo de cómo cambie la temperatura, en este caso la longitud de una varilla, de un riel, pues uno podría establecer la hipótesis de, pues entre mayor aumente la temperatura, es decir, entre mayor sea la diferencia de temperatura,
Bien, podría ser una hipótesis. Entre mayor, o si mayor es la diferencia de temperatura. Bien, si mayor es la diferencia de temperatura. Bien, si mayor es la diferencia de temperatura, porque aquí nos está dando en el problema, mira, una diferencia de temperatura desde menos 20 hasta 45. Bueno, esa es una diferencia grande, ¿no? Bueno, entre mayores, si mayor es la diferencia de temperatura, ¿qué va a ocurrir con el cambio en la longitud? ¿Verdad? Entonces, exacto. Si la diferencia de temperatura, si es mayor la diferencia de temperatura, coma, la expansión o la longitud es mayor, ¿verdad? La longitud. Sí, la longitud. También puede ser la expansión lineal, porque estamos en una línea recta. La expansión lineal aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy relacionando aquí? Pues dos variables. Bien, ¿cuál es una? Una es la diferencia de temperatura, mira. La diferencia de temperatura. ¿Qué significa diferencia de temperatura? Pues delta T. ¿Y qué significa expansión lineal? Pues delta L. Entonces, delta T y delta L se relacionan, mira. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se relacionan? Pues a través de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace un análisis. Entonces, tú dices, bueno, si mi ecuación original es delta L igual a alfa por L sub 0 por delta T, bueno, pues entonces mi variable Y es igual a alfa, obviamente, ya multiplicas. ¿Cuánto vale alfa? 12 por 10 a la menos 6 por 11.9, pues te va a salir un número por 10 a la menos 5. Bien, 12 por 11, no, te va a salir por 10 a la menos 4. Te va a salir un número de por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Bien, cuando tú multipliques 12 por 10 a la menos 6 por 11.9, te va a salir algo por 10 a la menos 4. Por delta T. Delta T es la variable independiente X. Porque esta es la que tú rolas. O sea, la temperatura no la puedes controlar. Tú puedes controlar tu temperatura corporal, pero no la temperatura del ambiente. Entonces, por eso es la que se considera la variable independiente. Y entonces, obviamente, lo que se va a dibujar, Google te va a ayudar a graficar esta línea recta, ¿no? Dibujas ahí. Ah, pero ojo, deben ser flechas. Ah, aquí sí hay para flechas. Ajá. Entonces va de abajo para arriba. Por ejemplo, ahí así. Y otra así. ¿Bien? Y Google lo que te va a decir, pues va a dibujar una flecha, bueno, una línea un poco gruesa. A ver. Sí, que parte de 0. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí. Y obviamente, cuando tú la ajustas esta línea, pues para aquí, para X,
para X, tú sabes que esta es delta T, este eje, y delta T se mide en grados Celsius. ¿Bien? Y aquí arriba se mide delta L, y delta L se mide en metros. Entonces hay una relación. Para un caso específico, para tu caso específico, pues delta T marca 65 grados, ¿verdad? Cuando aquí marca, por ejemplo, 65 grados Celsius, obviamente, pues esto te va a marcar delta L, cierta delta L, ¿cuál? 9.3 milímetros o 0.0093. Vamos a poner ese número, 0.0093. ¿Okay? Y ahí está. Bien. Ya observaciones a la gráfica, etcétera, etcétera, pues ya es de tu parte. Bien, y efectivamente, porque si la diferencia es mayor, es decir, si pasa de 65 a 70, pues se va a expandir más. Si pasa de 70 a 80, 85, pues también se va a expandir más, ¿verdad? Entonces, esta línea corrobora nuestra hipótesis, porque entre más diferencia haya de temperatura, mayor será la expansión lineal. ¿Bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta hasta aquí? Yo, profe. Sí, diga. En mi problema habla de aceite caliente. Es como aquí en este problema habla de la temperatura de verano, ¿verdad? Bueno, aquí es para sólidos y específicamente para una expansión lineal. Sí, es que dice Sí, que un tubo de acero de 55 metros contiene aceite caliente y se expande, creo, a 5 grados Celsius. O sea, ¿cuánto se va a expandir cuando esté la temperatura de 5 grados Celsius? Y creo que a 152 grados Celsius. Sí, es como, digamos, en una empresa que en un tubo transporta aceite caliente, ¿verdad? De un lado a otro, y que pues hay que tomar la diferencia de temperatura. Sí, efectivamente es como este problema. Haga de cuenta que el tubo, aquí está el tubo, digamos, ¿verdad? Por el que se transporta. Y pues sí, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque Ok, gracias. le dan una diferencia de temperaturas. ¿El material de cuál es? También acero. Pues ahí está, mire, el mismo coeficiente de expansión. Bien. Y se le da la longitud inicial, ¿verdad? Sí. Pues ahí está. Tal cual. Muy bien, pero recuerde, es creatividad de usted, ¿bien? Realizar todo lo demás. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ya leyeron su problema? Los que les tocó acerca de la expansión térmica, ¿sí saben si es de expansión térmica o no? Bueno. Yo, profe, ¿le puedo leer mi problema? A ver, dígame. Dice, antes de iniciar un largo viaje, es recomendable revisar el aire de las llantas de tu auto. La lectura del aire al interior de las llantas muestra 214, no, es kPa, es pascales. Kilopascales.
hectopascales de presión y 15 grados centígrados de temperatura. Después del viaje de algunas horas continuas, la presión incrementa a 241 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura del aire en este momento? Ese no. Ajá. Así es. De hecho, dice otra oración, ¿no? Enseguida. No solamente cuál es la temperatura del aire en este momento. Ok, muy bien. Bueno, ese tema es del tema de gas ideal. Y vamos a ver gas ideal. Es el último tema, de hecho. Bien, entonces hay que esperar un poquito más para poder resolver su problema o ir investigando. Bueno, entonces para estar investigando. Así es. De hecho, es sencillo. Se considera la expansión del gas o la temperatura, mejor dicho, del aire de las llantas como un gas ideal y le dan dos presiones, ¿no? Y le dan una temperatura y obtenga la otra temperatura. ¿Cierto? Sí. Pues ahí está. Eso significa que usted puede ir desarrollándolo con a volumen constante, es decir, la ley de, pues sí, leyes de los gases. Usted va a ver ahí en esas páginas, por favor, trate de empaparse para que vaya ganándole paso al paso, tiempo al tiempo, y no llegue hasta el final, sino ahí están las páginas, mire, que se les recomienda para que lea usted acerca del gas ideal. Bueno, ¿bien? Muchas gracias. Ándale, muy bien. ¿Algún otro problema? Digo, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien que tenga duda de su problema? A ver, ¿alguien más? A ver, sí. Así es. Eso se llama calorimetría. Y aquí están las páginas. Es el tema que vamos a ver de hoy en 8. Bien. Y por ahí usted va a ver ahí algunos problemas. Por ejemplo, el de Wilson. A ver, vamos a ver. Pues, es cosa de buscarle, pues. A ver, eso está aquí en calor. Calor específico y calorimetría. Mira, aquí va a estar algo parecido. Ya, mire, calorimetría. El método de mezclas. Mire, aquí está, mire. Hay un ejemplo parecido. Mira, aquí dice, en el laboratorio de física, ciertos estudiantes deben determinar experimentalmente el calor específico del cobre. Calientan 0.150 kilogramos de granalla de cobre hasta 100 grados Celsius. Bueno, ese es para determinar el calor específico, pero también le va a ayudar, porque va a utilizar usted la misma fórmula, es decir, esta, mira, esta es la fórmula que va a utilizar usted. Bien, y usted va a utilizar por ahí un problema similar. A ver, en el de Hewitt-Jancoli, vamos a ver si el Jancoli viene algo. A ver, la compañera que le tocó eso de determine el número de moléculas de los pulmones y todo eso, aquí va a encontrar cosas, mire, en el tema 17.9 del libro de Jancoli.
Bien, de moléculas por mol y todo eso. Miren, todo eso está aquí. Bien. Pero a la compañera... A ver, ¿dónde está eso? No, aquí no va a venir. En el siguiente capítulo. Energía interna. Calor específico, por aquí va a venir eso, miren. Calorimetría, eso es esto, miren. Ahí está, miren. Si 200 centímetros cúbicos de té a 95 grados se vierten en una taza de vidrio de 150 gramos inicialmente a 25 grados, ¿cuál será la temperatura final del té común té del té y la taza cuando se alcance el equilibrio? Si se supone que no fluye calor a los alrededores. Bueno, ese es un problema similar al suyo. Bien. Y este es otro problema similar al suyo, miren. Entonces, no ignoren todo eso, por favor. Bien. No lo ignoren, porque ahí está casi sus soluciones. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Yo, profe. Sí. Mi problema dice, el sol irradia energía a una tasa de P igual a 3.83 por 10 a la 26. W es vatios, ¿verdad? ¿W qué? Es vatios. No, W... A ver, ¿cuáles son las unidades? 3.83 por 10 a la 26. ¿Qué unidades? W. Y dice, y su radio es de 6.96 por 10 a la 8 metros. Ya. Watts. W mayúscula significa watts. Ok, gracias. Trata al Sol como un cuerpo negro E igual a 1. Encuentra su temperatura superficial. Así es. Eso se llama el tema de transferencia de calor. Ok, gracias. Y vamos a ver la próxima sesión. Ahí están las páginas para que puedan leer. Bien, ¿alguien más? Yo, profe. ¿Sí? Dice, un bloque de 0.50 kilogramos de metal con una temperatura de 54.5 grados centígrados es introducido en un frasco que contiene 1.1 kilogramos de agua a 20.0 grados centígrados. Si la temperatura final del sistema agua-bloque es 21.4 grados centígrados, ¿cuál es el calor específico del bloque de metal? Asume que la temperatura del frasco no influye en el sistema. Pues ahí está, mire. Es algo parecido al de su compañera. Ok, gracias. Bien. Ajá. Acá habíamos visto algo parecido, miren. Este es el que se... Este problema es el de método de mezclas para determinar el... Bien, aquí está algo que le puede ayudar este problema. Bien. Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más? No, bueno. ¿Algunas otras preguntas, comentarios, ya para terminar? Profe, ¿estos problemas tienen sustitución? Todos. O sea, ¿te refieres a que son numéricos? Sí, todos son numéricos. Como nosotros en los anteriores convertíamos los centímetros a metros, aquí no se hace eso, ¿sí? Bueno, me refiero a que no hay una manera de hacer eso, de sustituir.
No comprendo tu pregunta. Es que en los problemas anteriores nosotros teníamos centímetros y los teníamos que convertir en metros. Ujú. En estos problemas no hay una manera de sustituir, o sea, no hay algo que sustituir, ¿o sí? O sea, O sea, convertir de una cosa a otra. pues sí hay necesidad, sí, obviamente. La expansión térmica siempre se expresa en metros. Oh, ok. Metros cúbicos. Pero ya depende del expertise de cada quien. Obviamente, si te sale una cantidad, si obtienes una cantidad muy pequeña, por ejemplo, el que obtuvimos anteriormente, pues obtuvimos 0.0093 metros. Bueno, pues eso no llama la atención, es decir, o sea, no, quizá no te signifique, pero si lo conviertes a milímetros, la respuesta, ahora sí te significa, es decir, no es ni 1 centímetro, lo cual se expande la viga, el riel que acabamos de hacer el problema, ¿verdad? Entonces tú lo transformas ahora, la respuesta final, la transformas a milímetros de tal manera que a ti te signifique algo. Ah, ok, gracias. Ándale. Ok, jóvenes, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? Bueno, pues terminamos por el día de hoy. Ok, jóvenes, pues si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe.